Bueno, comencemos, señor Resek. Voy a comentar un poco de su inicio, cómo fue su gusto personal que hizo en infancia, cómo inició por las artes y quizá puede dedicarse por la escritura ahí. A través del teatro, en realidad. Yo empecé a hacer teatro desde muy chico, desde los 11 años, en talleres, de una manera así totalmente aficionada. Pero poco a poco, a los 14, me llamaron para una obra de teatro infantil, ¿no? Pero era una obra de teatro, digamos, me iban a pagar lo que se gana en el teatro, que no es mucho, y sobre todo en esa época, en los 90. No lo hacía por el dinero, sino porque me gustaba, ¿no? De hecho, casi no me pagaban. Pero le agarré mucha vocación a actuar, entonces fui como hice algunos bolos, algunas cositas, y no se lo digas a nadie. Cuando yo era niño, yo era uno de los niños que salen al principio de la película. Miguel. Entonces, por la actuación es que me empiezo a interesar por las comunicaciones, o sea, me hablaban ya en secundaria que tenía que tener una carrera y no se me ocurría que más que lo que esté ligado a la actuación. Y ahí me voy interesando un poco por el cine, me voy interesando por, por la realización en general, ¿no? Y una de las cosas que mientras era estudiante de comunicaciones en la San Martín, me provocaba hacer era escribir mi, los trabajos, ¿no? Había que hacer un corto, había que hacer esas cositas que te hacen hacer los primeros ciclos de audiovisuales. Y yo las escribía, yo las quería dirigir, y como es una facultad en donde estamos mezclados los que quieren ser periodistas con los que quieren ser de repente directores. En publicidad, creo. Sí, Quisiera. los primeros ciclos están muy mezclados. Recién el último año, ahora creo que es los últimos 2 años, donde ya los dividen por especialidad, pero tenía que hacer trabajos con gente que no le interesaba en lo absoluto hacer un corto o hacer ese tipo de cosas. Era como ellos están ahí porque, no sé, quieren relaciones públicas, ¿no? O sea, otra cosa que no tiene nada que ver con lo que a uno le gusta, pero lidias con ellos y tienes que hacer el trabajo juntos. Y como yo no veía mucho interés por parte de los grupos, entonces yo tomaba la batuta para poder dirigir, escribir, y así ya en los últimos ciclos gano un concurso de asociaciones de facultades de comunicación de Perú, mi corto sale ganador, gano también un premio en Telefónica por un documental que hice. Entonces, lo que me estaba gustando, sí, parecía que tenía cierta habilidad para poder hacerlo. Y bueno, y así llego a que me contraten como guionista, que era algo que nunca estudié como... Nunca decidí quiero ser guionista, y de pronto no, se dio la oportunidad, tenía un poco sí la facilidad de hacerlo en mi universidad, y definitivamente con el trabajo que me fue llegando me he formado, ¿no? O sea, la primera experiencia que tuve como guionista tenía 21 años y ahora tengo 35, y creo que tenía 20 para 21. Entonces son como más de 15 años, en 15 años que de alguna manera, escribiendo un montón de cosas que he tenido que escribir, me he ido formando el oficio, ¿no? Pero ocurrió así de una manera un poco circunstancial, y bueno, sí, pues las oportunidades aparecen y no las aprovechan, no las aprovechan. Y, y justo coincidió mi trabajo, por ejemplo, en Así es la vida, que yo también tenía que encontrar un trabajo porque acababa de tener un hijo, y, y me quedé en el fondo de sitio, ¿no? Todos los años. Y ya, bueno, tuve la suerte de tener, digamos, una estabilidad en este mundo tan difícil que es de las comunicaciones, que nuestro título a veces no nos No. sirve de nada. Solamente es como, ya, ahora gánate tu trabajo y empieza de cero, ¿no? Y yo también he hecho un montón de cosas así. Cuando estaba en la universidad he sido practicante, haciendo casting, o sea, creo que uno se va encontrando hacia donde se puede deslumbrar el camino, partiendo también de las capacidades de cada uno, ¿no? Y los intereses. Entonces,
así fui como llevando, y después ya han aparecido ya ganas de hacer cosas que ya uno quiere, que no van relacionadas a lo económico necesariamente, sino a por ejemplo, la obra que he hecho ahora no es un interés únicamente de decir algo, ¿no? Que creo que todos los que hemos estudiado algo de audiovisual, algo de poder expresar alguna historia, es porque queremos, no porque nos guste decir historias y que la gente se entretenga solamente. Sí, eso es finalmente lo que hacemos, pero los que nos dedicamos a escribir historias también nos dedicamos a decir cosas a la gente, a decir esto pasa por esto, abrir los ojos, ¿no? Un poco la obra que hice fue un poco por eso, ¿no? Era una crítica al sistema laboral y al abuso que ejercen las empresas más poderosas hacia el trabajador. Entonces era algo que quería decir, invertí plata para hacerlo, perdí plata porque no es una obra comercial, pero, o sea, pero tuve esa satisfacción. Entonces ya he ido en el camino encontrando un poco esas cosas. Ok, entonces nos puede comentar su primera prueba como guionista que tuvo cerca de los 20 años. Mi primera prueba sí, pues tenía 20, 21 años, como te comentaba, y acababa de salir de la universidad. La acabé muy temprano porque del colegio a la universidad te ingresé al toque y no perdí mucho tiempo. Terminé en la San Martín a los 5 años así exactos, y apareció esta oportunidad de poder escribir en esta serie que me parecía como que además me iban a pagar por capítulo escrito, y yo vivía con mi mamá, yo no tenía, había trabajado, pero casi como practicante, ¿no? Entonces esta era una oportunidad y la agarré, pero finalmente se acabó pronto, y de ahí me meto más a la actuación, y a través de la actuación entro a Así es la vida, y cuando entré a Así es la vida actuando, yo mismo me ofrecí como guionista y le dije a Yoranda, oye, por si acaso yo escribo, vente pues un día y te hacemos una prueba. Y me hizo escribir solamente 2 escenas de una estructura que ya estaba. Me dijo, escribe las que quieras. Le escribí como 3 escenas, creo, como para que vea cómo escribo, y le gustó. Me dijo, se nota que entiendes muy bien a los personajes, así que... Y ahí también un poco trabajando desde el último año de Así es la vida para adelante, ya había tenido esta experiencia previa con esta serie que no duró mucho, pero de ahí prácticamente me fui formando como guionista a través de estas series que nunca terminan, ¿no? Bueno, yendo quizá al aspecto teórico, ¿qué diría usted que es el desarrollo de personaje? El desarrollo de personaje eh, es algo importantísimo cuando queremos contar una historia, ¿no? Para, para que contar una historia, sea una película, sea una serie, necesitamos un argumento, un conflicto en ese argumento, y los personajes que los interpretan necesitan un perfil, y en este perfil se desarrolla un personaje con sus características psicológicas, socioeconómicas, ¿no? Todos somos personas diferentes que tenemos un montón de características de diferentes maneras, y el desarrollo del personaje para el guión se hacen los perfiles, ¿no? Y luego, en el camino de la estructura, del argumento, de la línea que vayas relacionada a las acciones que va haciendo ese personaje, ¿no? O a los eventos con los que se va desarrollando. Entonces, porque una cosa es cómo tú eres, qué tú eres, y después también qué haces. Eso lo decide el guionista, ¿no? Y el actor, bueno, es quien, a raíz de lo que el guionista le da, puede enriquecer más el desarrollo del personaje y encontrarle ya más particularidades que lo vuelvan cada vez más real, ¿no? Mientras un personaje tenga más contradicciones, va a ser más rico, ¿no? Y eso a lo que se llama la dramaturgia del actor, que es cómo tú
O sea, porque escrito está que él viene de acá y se llama así, tiene tantos años, pero tú como actor le puedes poner un montón de detalles, se viste así, habla de esta manera, de repente cosas en tu mente que puedes desarrollar de un personaje que va a enriquecer. El desarrollo del personaje es algo que inicia el guionista desde que decide el argumento de la historia y va a terminar en la interpretación del personaje y todo. Y el desarrollo del personaje empieza ahí, en ese argumento, y termina viéndose plasmado por un actor. Y nunca para, ¿no? Siempre los personajes están desarrollando. Es muy rico eso, porque es también a través de un personaje poder entendernos a nosotros. ¿Y eso lo considera usted más difícil con una cantidad de ese personajes que tiene como las series que he trabajado? Perdón, ¿cuál? Sí, en las series que he trabajado tiene una cantidad mayor de personajes. No sé si lo considera un Claro. poco más difícil. Sí, claro, ¿no? Entonces Porque es un universo más grande. hay que mantener un balance entre el desarrollo de personajes. Sí, es un universo más grande, pero también es un universo en un código no tan realista, no tan naturalista, ¿no? Es un código un poco de comedia, de, un poco gruesa, un poco básica en términos. Hay personajes de las series que escribo para el Canal 4 que no tienen una complejidad muy, porque no las requieren, porque no están, porque el producto no requiere que tengan que tener tantas contradicciones, sino este personaje es así y es así. Y es otra manera totalmente válida de contar una historia, solamente que lo que se, el objetivo en este caso es entretener, es que las familias se sientan a cenar juntas y se rían un rato y la pasen bien, ¿no? Y entonces, sí, la cantidad de personajes sí es un universo que vamos, que demora mucho más tiempo, ¿no? Pero digamos que esta serie es como un trabajo en donde estoy casi de lunes a viernes, ¿no? Cuando hago una película no le tengo que dedicar toda mi semana, ¿no? Sí, sí, varias horas importantes. Pero sí, la cantidad a veces te puede complicar, a veces. Pero ya uno hace el ejercicio de cómo ubicar a los personajes. Estos están acá y solamente estar pensando en qué está cada uno y un poco cómo se pueden relacionar. Otra curiosidad que tenía era cuando se escribe el personaje, se piensa mucho en el actor que va a interpretarlo. Sí, a veces te sirve mucho decir va a ser tal, porque además el mismo actor puede terminar de dibujarte el personaje. Es diferente cuando escribes un personaje que todavía no se ha decidido quién lo va a interpretar, que cuando ya sabes quién lo va a interpretar. Porque cuando ya sabes, y sobre todo acá como el medio es tan pequeño, ¿no? Porque somos un país en donde no tenemos una industria todavía ni de cine, ni de televisión, ni de teatro. Entonces los actores, digamos, todos los conocemos, o sea, entre todos siempre se conocen, o sea, es un círculo que es muy fácil y a veces lo conoces como personas. Entonces si te dicen este personaje lo va a hacer tal, ya tú le escribes un poco sabiendo cómo lo va a hacer y imaginándotelo un poco como hablas. Es muy diferente a escribir, que también me ha tocado escribir personajes que no sé quién lo va a interpretar. Escribo el personaje, es mi idea en el cerebro, y cuando eso pasa a que de repente, a mí a veces me ha pasado que he escrito un personaje y me han dicho que lo va a interpretar tal, y a la hora de la hora tal persona no pudo y lo interpretó otro. Y claro, no es que, al contrario, a veces se pueden encontrar cosas muy ricas de esas cosas que pasan, ¿no? A mí me sirvió de inspiración imaginarme esto, pero terminó en otra cosa. Y en el caso de Asumare 2, un personaje como Cachín que ya es muy reconocible, Mm. ¿cómo fue trabajarlo? Porque ya es la secuela, usted comenzó. Claro, o sea, ya se había hecho la 1 en donde yo no participé, y en la 2 a mí me llaman para escribir el guión, y, y tuve que tener muchas reuniones con Cachín,
el equipo de por sí. Cachín no solamente es el protagonista de esa historia, sino es el productor también. Él es, digamos, también accionista, o sea, con él también tengo que, él tiene que aprobar todo, ¿no? Con Miguel Valladares, que digamos es el productor general. Y, y nada, sí, conversamos mucho, él nos contaba acerca de muchas cosas de su vida, tanto en la 2 como en la 3. O sea, he tenido que conversar con Cachín, nos ha contado anécdotas muy graciosas, como también anécdotas muy, muy tristes o muy fuertes de lo que él ha vivido, eh, que, que era como la fuente de inspiración de lo que, del guión que escribimos. La fuente de inspiración, pero no es que tenemos, o sea, aparte, un guionista no debe tampoco retratar, calcar la realidad, ¿no? Sino convertirla, y más aún la 2 que era una comedia romántica, y la 3 que es más una comedia de paternidad, por así decirlo. Eh, Tanto la 2, digamos, el conflicto estaba en un Cachín que cuando empezó a entrar a Miraflores, cuando empezó a tener una novia linda y comenzó un poco tenía un complejo de dónde venía. Entonces un poco escondía, un poco se quería ser el de clase alta, y un poco a sus amigos de siempre de repente no se portó muy bien, ¿no? Que fue algo que a Cachín nos contó que le pasó en un momento de su vida, y nosotros lo volvimos una ficción, obviamente, con un montón de acontecimientos, eventos que no le han pasado a Cachín, pero que nos sirve como todo lo que le ha pasado de fuente de inspiración. Entonces sí, en A Su Madre, la vida de Cachín y todo lo que nos ha contado ha sido de vital importancia, nos ha generado que se nos ocurran cosas, ¿no? Para ser diferentes a las que le pasaron. Ya, bueno. Viendo el lado por la película Avenida al Arco, si bien usted escribió lo que es la obra teatral, ¿no se inmiscuyó mucho en el guión audiovisual? ¿O tuvo discursos con Javier Fuente de León? No, nunca tuvimos, la verdad que en un momento hubo como que, oye, hay que juntarnos a conversar, Javier Fuentes León me dijo, quería, pero no se dio, de repente no tuvo el tiempo, pero finalmente nunca se llamó para concretarme una reunión. O sea, el guión de la película sí es ajeno a mí. No participé, ¿no? En nada que tenga que ver con la película, pero sí, pues muchas cosas de la obra de teatro que yo escribí conflictos estaban ahí en la película, contadas de una manera diferente. ¿Cómo sintió ver así una adaptación de su trabajo, sin estar como guionista? Eh, Bien, o sea, me pareció, tenía muchas ganas de ver la película. Hay cosas que me parecieron muy interesantes, como por ejemplo la relación de algunas cosas que no se desarrollan mucho en la obra y que se la desarrollaron. Otras las desarrollaron de una manera diferente, que las que no estuve de acuerdo cuando ya lo vi. O sea, no es que yo me opuse cuando sí había la oportunidad, sino cuando estuve ajeno. Simplemente cuando la vi como espectador, dije, esto no me gustó, porque al cambiar esto le quitaron la comedia, le quitaron también lo de el chico que es izquierdista en la película, Ya. en realidad era terrorista en la obra de teatro. Entonces me parecía que debilitaban un poco el conflicto, volviéndolo izquierdista cuando siendo terrorista era lo más dramático, ¿no? Pero sí, pues son decisiones que se toman, que son totalmente, es difícil que todos estemos de acuerdo en todo. Yo tengo una manera de pensar, y Javier tiene otra. Javier también creo que hizo este guión tratando de diferenciarse quizás un poco de la obra y contar un drama que él quería contar, y transformó lo que era una comedia musical en un musical que
quería ser un poco más trascendente, quizás. Y creo que por darle esa trascendencia es que un poco por ahí cayeron las críticas muy fuertes de la película, que era como, no intentemos rememorar las muertes de la época más jodida del Perú en los 90 en una obra musical donde estamos cantando la canción de Pedro Soler Vértiz, ¿no? Es como un poco raro fue, pero yo o sea, ahí no tuve ninguna participación, ¿no? en esa adaptación. Bueno, bueno, podemos hablar entonces de su trabajo ya, alejando un poco de guionista, si no trabajó como director. Su primer, o sea, trabajo profesional como director fue en el videoclip de Cementerio Club. No, no, lo de Cementerio Club fue básicamente un favor o cuando a raíz de venía hablar conversé bastante Con bandas músicos. con los músicos, con José, este, y él quería hacer un videoclip. A mí siempre, yo estudio comunicaciones, entonces he dirigido también videoclip. Es algo que me gusta, porque me gusta mucho la música y me gusta, o sea, como ejercicio de dirección me parece bacán. Y me ofrecí a hacerlo. Las bandas de música no tienen mucho presupuesto, no cuentan con a veces muchas inversiones para poder. Y yo le dije, mira, que se pague la realización, cubran los gastos de la realización la gente, y yo como director no les cobro. Lo hago como porque me gusta la banda, porque me gusta mucho la canción, es un viaje interminable. Y lo hice así con mucho cariño, me parece que el video está simpático. Yo no soy tampoco el director de videoclips, pero me provocaba pasar por esa experiencia de dirigir ese videoclip. Me gustó, está en YouTube, siempre puede verlo. Y está simpático, la canción es muy buena, ¿no? Ahí la protagonista es la canción. Ahí, entonces, la historia usted la creó usted o Claro, fue a en raíz comparación con la banda. claro, a raíz de que escuché la canción se me vino la historia de estos. Que claro, digamos, mi trabajo siempre es contar historias, ¿no? Entonces puedo contar una historia en un videoclip, qué paja. No tengo que hacerlos dialogar, ni tengo que. Es como hacer mi trabajo, pero desde otra manera, ¿no? Entonces me provocaba hacerlo, lo hice. O sea, agotador, igual, así me la paso haciendo a veces algunas cosas que no me traen ningún beneficio económico y mucho esfuerzo, pero lo hago porque me gusta, pues, porque uno no tiene que hacer solamente por lo que le pagan, simplemente también por lo que le provoca hacer. Y esta canción de Cementerio me gustó, me cae muy bien, sí, me pareció una buena experiencia. Y ahora su experiencia como dirección de teatro, ¿cómo la ha sentido? De teatro, empecé en microteatro, hice como 3 obras, dirigí 3 microobras, y dos de estas microobras las escribí yo, y eran esto que te contaba de la crítica al sistema laboral. Entonces, mi primera microobra, lo primero que dirigí se llamaba El Contrato, donde es un contrato muy injusto y es la negociación de este contrato en donde finalmente, literalmente, lo violan no solamente sus derechos, sino físicamente lo violan. Y la hice en microteatro con Pietro Civile y con Oscar Mesa, y tuvo muy buena crítica, y a mí me pareció también bien interesante esto que estaba explorando, y hice una segunda parte que se llamaba La Capacitación, que la hice con Fiorella Penano y Oscar Mesa. Y ya cuando hice eso dije, esto de acá puede ser una obra, ¿no? La primera y la dos, y con una tercera parte creo que puedo hacer una obra breve pero potente. Entonces pasaron ya varios años, estuve como trabajando el texto, y bueno, pude montarla y elegirla la temporada de todo septiembre. Y sí, como una experiencia bastante gratificante porque a pesar de que no era una sala muy comercial,
ni le fue tampoco muy bien en términos de taquilla. Sí, la gente que la llegó a ver, eh, o sea, logré tocar eso que quería tocar, ¿no? Que es que nos indignemos un poco y que despertemos un poco acerca de cómo permitimos y normalizamos tantas injusticias que, que simplemente el poder, como los que tienen el poder siempre van a salir ganando y los que no lo tenemos vamos a salir perdiendo. Entonces, y cómo puedes esclavizar a la gente y además, ya me parece lo más grave, también modificar sus mentes, hacerles creer que ese abuso es una gran oportunidad, ¿no? Y que lo que estamos haciendo en una empresa como que, ¿no? Que vende, no sé, chicle, es como que ese chicle puede ser una maravilla y en verdad pues, y todos estamos trabajando en función al chicle que nos quieren vender. Entonces eso era algo que me provocaba criticar, lo dirigí, lo hice, las personas que lo pudieron ver este, les llegó a tocar ese lado y nada, me di ese gusto y espero poder seguir dirigiendo, no necesariamente obras que yo escriba o que yo quiera decir, pero la primera me parecía que tenía que ser esa. Hay otras obras que me provocan dirigir que no necesariamente yo las he escrito y por mi amor al teatro y por esto me gustaría seguir dirigiendo y seguir haciendo teatro. Esos son los proyectos que tiene para futuro. Es más Sí, que nada hay unas destinada para obras por teatros. ahí que tengo en mente, que me gustaría, pero el teatro es difícil porque las salas no son muchas, las comerciales, y después existe el otro teatro alternativo que es bien sacrificado, ¿no? Que, que lo que invierte es muy difícil de recuperar y uno ya lo termina haciendo básicamente por amor al arte. Pero la otra también es hacer teatro, un buen teatro que se sostenga mejor con una mejor producción, no necesariamente, pero para eso requiere a veces una planificación un poquito más, más segura y más detallada para que las cosas salgan bien y que, digamos, todos terminemos, aunque sea ganando algo digno y que no sea simplemente pérdida, ¿no? O sea, el teatro es difícil y sí, bueno, ya hay un montón de compañías de teatro que se sostienen bien haciéndolo, lo han logrado, pero es una tarea que viene con los años, ¿no? Yo realmente en teatro tengo mucho tiempo, en teatro he actuado, en teatro me he formado como actor, pero como director recién he empezado y creo que el camino todavía es largo. Y en el campo audiovisual, algunos proyectos más adelante. En audiovisual sí tengo un corto que quiero hacer, o sea, quiero ir involucrándome más en el cine, entonces quiero dirigir porque lo que he dirigido es más como estudiante de comunicaciones, he ganado algunas cosas, pero no he dirigido ningún corto ni siquiera profesional, entonces quiero hacer un corto profesional, quizás invertir también en que la gente que me acompaña en este proyecto sea muy, muy capaz, como un buen director de fotografía, ¿no? Y poder moverlo en festivales, a veces se puede recuperar este dinero invertido y ganar un poco moviendo en festivales, ganando algunos premios. Eso me gustaría hacer para después, si en algún momento dirigir una película, que me encantaría. Bueno, creo que aquí termina mi entrevista.